Bienvenidos un día más a nuestro espacio Huellas de Dios, donde descubrimos testimonios claros de la acción de Dios en la naturaleza y en la historia, y reflexionamos acerca de ellos. La historia nos cuenta hechos de los hombres y cómo el ser humano influye sobre el ser humano, a gran o pequeña escala, para bien o para mal. También Dios deja su huella en la historia cuando actúa, siempre para bien, a través de ciertos hombres y mujeres. Hoy vamos a hablar de un hombre que se dejó usar por Dios para bien. Un hombre que el mundo conoce como uno de los exploradores de África más famosos, David Livingstone. David Livingstone nació en Escocia en el año 1813. Era el segundo entre los 5 hijos de una humilde y piadosa familia. A la edad de 10 años comenzó a trabajar bajo duras condiciones en una fábrica de tejidos de algodón, mientras que acudía a la escuela nocturna. Consiguió estudiar las carreras de medicina y teología en Glasgow. A los 20 años, tuvo una experiencia personal del amor del Señor Jesús y recibió una vocación especial de predicar el Evangelio a los pueblos del mundo que jamás habían oído hablar del cristianismo. Con 25 años, ingresó en la Sociedad de Misioneros de Londres y escuchó hablar por primera vez de la necesidad espiritual de África por el ya experimentado misionero Robert Moffat. Hay una vasta planicie al norte, donde he visto en las mañanas de sol el humo de millares de aldeas donde ningún misionero ha llegado todavía. Aquello le impactó profundamente. 2 años más tarde, también él fue destinado a África. En 1841, a la edad de 28 años, llegó desde Ciudad del Cabo, el puerto del sur de África, a Kuramah, en la actual Botswana, donde se reunió con Moffat. Allí comenzó a estudiar los idiomas y el modo de vida de los indígenas, abriendo nuevos puntos de misión. 3 años más tarde se casó con la hija mayor de su amigo, Mary Moffat, con quien tuvo 6 hijos. Livingstone vivió 32 años en África, recorriendo aquellas regiones y ejerciendo su actividad misionera y médica. África en aquel entonces era un continente misterioso y se creía que en su centro había un enorme desierto. Livingstone comprendió la gran necesidad que había de abrir nuevas vías de acceso más adentro de África, para que otros también pudieran llevar el mensaje del Evangelio. Deseaba encontrar un río navegable para tal fin, y un puerto más próximo a Europa que Ciudad del Cabo. Persiguiendo estos objetivos, fue que se convirtió en un famoso explorador. En sus expediciones, cruzó el desierto de Kalahari y descubrió el lago Ngami y el río Zambeze. Además, atravesó el continente africano desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico, descubriendo las cataratas Victoria y también los lagos Nyasa, Tanganika, Moero y Banguerolo. Toda su vida tuvo que luchar contra el terrible problema del tráfico de esclavos. Los traficantes saqueaban aldeas enteras y llevaban cautivos a gran número de hombres, mujeres y niños, a los que embarcaban a la fuerza y llevaban a América del Norte para venderlos como esclavos. Debido a todo esto, a Livingstone le resultaba doblemente difícil ganarse la confianza de los indígenas, que odiaban a los hombres blancos. Livingstone regresó a Inglaterra en 2 ocasiones por breves periodos de tiempo. Necesitaba apoyo financiero, pero sobre todo intentaba despertar el interés occidental sobre la cuestión del tráfico de esclavos. Solo si aquel problema se detenía, es que los africanos abrirían su corazón al Evangelio. Para estos fines, publicó algunos libros como Viajes misioneros, que fueron grandes éxitos. En el año 1866, Inglaterra dejó de recibir sus cartas y pasaron 5 años sin que se supiese nada de él. El periódico New York Herald organizó una expedición de socorro al mando del periodista Henry Stanley, quien consiguió encontrar a Livingstone en 1871 en las orillas del lago Tanganika. Fue entonces cuando Stanley, sin saber muy bien qué decir, pronunció la célebre frase: «Dr. Livingstone, supongo». Aquel famoso encuentro fue en realidad algo completamente dirigida por Dios, ya que Livingstone se encontraba terriblemente agotado y sin recursos. Fueron muchas las veces que intentaron convencer a Livingstone para que abandonara África y regresara a la comodidad del mundo civilizado, pero nunca quiso hacerlo.
Murió el 1 de mayo de 1873, a la edad de 60 años, a causa de la malaria y de una hemorragia intestinal. Sus compañeros le encontraron muerto una mañana, arrodillado al lado de su cama. Evidentemente murió orando. Su cuerpo fue llevado a Inglaterra y sepultado en la abadía de Westminster, entre los monumentos de los reyes y héroes de la nación. Respecto a la esclavitud contra la cual combatió con todas sus fuerzas, dejó escrito: «Desde mi soledad, todo lo que puedo decir es: ojalá la misericordia del cielo caiga sobre cualquier americano, inglés o turco, para así eliminar esta lacra del mundo». Respecto al sacrificio personal de una vida entregada a llevar el Evangelio a los pobres en medio de tantas dificultades, viviendo constantes amenazas por parte de blancos y negros, habiendo enfermado numerosas veces de fiebres malignas, incluso habiendo padecido el ataque de un león y perdido a su esposa, dijo: ¿no puede el amor de Cristo constreñir al misionero a que vaya a donde el comercio ilegal lleva al mercader de esclavos? Y también, no es sacrificio, nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de sacrificio si recordamos el gran sacrificio que hizo aquel que descendió del trono de su Padre, de allá de las alturas, para entregarse por nosotros. He aquí un hombre que entregó su vida a la causa de predicar el Evangelio a los perdidos. Los africanos que le conocían le llamaban el hombre bueno. La mayoría lo único que sabe de Livingstone es que fue un misionero explorador, y así figura en los libros de historia. Pero pocos saben que su motivación auténtica jamás fue la fama o la búsqueda de aventuras, sino predicar el Evangelio. Gracias a Dios, su intervención propició que muchos otros fueran detrás a continuar su obra, y que el mundo occidental volviese sus ojos a África y comenzara a promulgar leyes en contra de la esclavitud. Este hombre se dejó usar por Dios y su influencia se deja ver en la historia. Se cuenta que, entre la multitud que permanecía en las aceras de las calles de Londres el día en que el cortejo que llevaba su cuerpo pasó, había un viejo llorando amargamente. Al preguntársele por qué lloraba, contestó: «Es porque David y yo nacimos en la misma aldea, cursamos el mismo colegio, asistimos a la misma escuela dominical y trabajamos en la misma máquina de hilar, pero él se fue por aquel camino, y yo por este. Ahora es honrado por toda la nación, mientras que yo soy despreciado, desconocido y deshonrado. El único futuro para mí es el entierro del borracho». ¿Qué harás tú con tu vida? ¿Te dejarás usar por Dios y permitirás que Él cambie nuestro mundo a través de ti? ¿O pasarás por esta vida sin pena ni gloria, dejando más bien una estela de muerte y de pecado? Escucha hoy este mensaje. Dios quiere influenciar en nuestro mundo a través de vidas entregadas a Él. Tú también puedes ponerte en sus manos para esto mismo, si acudes hoy a Dios arrepentido, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente.